Habla el ministro de Salud en torno a la adquisición de insumos médicos que fueron rechazados por carecer de especificaciones. Claro. Y sí, no hay problema, está acá más o menos, no así ya va a empezar. Dale. Bueno, esto está en instantes, ya vamos a estar ampliando los detalles, seguramente van a pronunciarse, van a hablar ante los colegas de prensa. Hay muchas dudas, muchas preguntas, se habla de negociado con los insumos de salud en plena pandemia, hay que entender lo grave que es esto. Ya escuchamos, ¿sí?, al ministro. El ministro se está disponiendo a la conferencia de prensa y te fijas en la corbata, tiene una solapa, eso va a distribuir el sonido supongo al parlante y de ahí van a tomar el audio los colegas, supongo yo. Vemos de fondo los insumos carecían de especificaciones técnicas, un verdadero escándalo eso, porque se hacía la comparación inclusive en tiempos de guerra es jugar para la trinchera contraria. Totalmente, pero sí. Totalmente hablamos de que 85.000... Traición a la patria podría ser. Sí, totalmente. Negociar a costa de la necesidad de un pueblo. De una pandemia, estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la historia, no a nivel nacional, a nivel mundial, ¿verdad? Pero hoy tenemos que luchar por los nuestros y esta es la realidad. Creo que ya está todo previsto, en instantes ya el ministro charlando. Ya está disponible, o sea, se está disponiendo para que la chica que se encarga del lenguaje de señas también traduzca. Vamos a repasar mientras tanto los números. 85.220 millones de guaraníes suman los últimos contratos que firmó Salud Pública con las firmas IMEDEC y Eurotec, que pertenecen a una misma familia. Hermanos, ahora sí, creo que ya me hablará, ¿sí? El ministro Julio Mazzoleni, ¿lo escuchamos? ¿Está? Ah, no, ya. Están viendo unos detalles técnicos. Hola, sí. 4.500 millones de guaraníes es lo que se pudo haber ahorrado en Salud Pública en la compra de mascarillas y camas. Y se habla también de que 25.566 millones de guaraníes es el adelanto que ya realizó Salud para el cargamento proveniente de China. Esto equivale al 30% del total a abonar a las firmas. Y ahora empieza ya a hablar el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a ver qué tiene para aclarar. Respecto a este contrato que tiene el Ministerio de Salud para insumos respecto al coronavirus. Quisiera hacer un pequeño recorrido sobre lo que nos llevó a este proceso de compra. Inicialmente, en el mes de marzo, como ya he mencionado en otras ocasiones, hemos tenido 3 llamados que han sido declarados desiertos. Estos llamados han sido declarados desiertos por alguna de las siguientes situaciones. Por un lado, o porque la cantidad que el Ministerio de Salud necesitaba comprar no era posible para las empresas poder proveerlo, o porque no podían proveer en el plazo que necesitaba el Ministerio de Salud Pública, o porque los precios que había fijado el Ministerio de Salud Pública de referencia no eran atractivos. Además de eso, habíamos tenido incluso contratos abiertos cuyos proveedores no estaban pudiendo hacerlo antes de eso. Eso nos llevó a una compra directa por vía de la excepción. En esa compra directa por vía de la excepción fueron invitadas 4 empresas, otras 3 empresas pidieron el pliego de bases y condiciones. Este es un proceso, por más que sea un proceso abreviado que tiene claramente sus normativas, es un proceso no restrictivo. Eso significa que cualquiera puede participar. Posteriormente, después de ser adjudicadas estas empresas fueron adjudicadas en 6 ítems principales que tienen que ver con las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas simples, algunas de las cuales portan ustedes, las mascarillas quirúrgicas, tenemos los protectores faciales, los protectores oculares, y tenemos también las camas y los mamelucos que son de protección o overalls de protección, ¿verdad? Quiero hacer esto y quiero dejarlo bien y puntualmente claro, ¿verdad? Todos los ítems, absolutamente todos, estaban por debajo o en el precio de referencia. Es más, de los 6 ítems, 5 estaban por debajo de los precios de referencia y 1 en precio de referencia propiamente, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna sobrefacturación, muy por el contrario, como he dicho, los precios que fueron adjudicados estaban todos por debajo
o en nivel de precio de referencia en ese momento, ¿verdad? A partir de ahí hay que entender que firmado el contrato, la provisión, la logística para estos productos, para que estos lleguen al Paraguay, queda a exclusiva responsabilidad de las empresas que han sido adjudicadas. En ese sentido, como ustedes saben, el día sábado 18 de abril, tengo entendido, ha llegado esta carga. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública empieza a partir de la llegada de estos productos a los parques sanitarios. Pero antes de eso se tiene que hacer un proceso en el cual se tienen que verificar esencialmente dos cosas. Primero, que la documentación esté en regla, por un lado, y por otro lado, que reúna las especificaciones técnicas que han sido establecidas en el contrato. En ese sentido, entonces, pueden ver ustedes a mi derecha una representación. Después los vamos a invitar para que puedan recorrer un poco más dentro del parque sanitario, donde está el grueso de todos estos productos que están en cuarentena. Eso significa que técnicamente todavía no han sido aceptados por el Ministerio de Salud Pública, naturalmente por ello no pueden ser distribuidos. El Ministerio de Salud Pública es celoso custodio en primer lugar de la normativa para poder aceptar estos productos y por supuesto también de que reúna las especificaciones técnicas que se requieren para poder tener la seguridad que necesitamos. Por otro lado, es importante señalar que estos procesos de cuarentena se dan de manera rutinaria aquí dentro del parque sanitario en la Dirección de Insumos Estratégicos. Por ejemplo, pueden ver a la derecha tenemos por un lado los que son los mamelucos y las mascarillas en este momento. Las camas que han sido presentadas no se encuentran hoy porque no fueron aceptadas debido a que era obvio ya en la evaluación inicial que no reunían algunos criterios básicos, como por ejemplo que tuvieran 3 articulaciones. A mi izquierda están viendo otros productos en cuarentena. Estos no tienen que ver con este contrato en particular, pero reflejan el procedimiento normal que se lleva adelante en el parque sanitario. Estos son sueros fisiológicos que deberían tener un origen en Colombia, pero que han venido de Brasil. Entonces, por más de que se trate de la misma marca y en principio de las mismas especificaciones técnicas, por una cuestión de trazabilidad debe asegurarse efectivamente y hacerse una adenda al contrato y hacer los cambios pertinentes antes de ser aceptados. Como ven, todos estos procesos son muy delicados, son muy estrictos. Entonces, permítanme por favor, brevemente voy a acercarles estos productos para que puedan ver. Bueno, en este momento el ministro acerca algunos de los productos que... ¿Ahí ven? Ok. Bueno, en el caso particular de esta bata, de este overall, digamos, el problema que se da con esto es que cuando miramos el producto ya en las especificaciones técnicas, el material, el tipo de material que hace al tejido, entonces puede ser utilizado para otras acciones, pero no para el ámbito de seguridad de salud, está a un nivel por debajo del requerido. Además tiene cierto tipo de suturas que tampoco son los adecuados. Esta mascarilla tiene un problema de la marca original, aunque presenta las características y las especificaciones técnicas adecuadas. Es decir, recapitulo un poquito, las mascarillas tienen las especificaciones técnicas, pero debido a un problema de marcas y otras cosas, la documentación es la que no está en regla. En el caso de la bata o del overall aquí, entonces tenemos un problema de especificaciones técnicas propiamente, ¿verdad? Y ya he hecho mención también a lo que tiene que ver con las camas. Los protectores faciales, protectores oculares y las N95, las mascarillas N95 aún no han sido presentadas. Todos los plazos administrativos están corriendo. El Ministerio de Salud naturalmente toma todos los recaudos
de modo que si fuera necesario, el anticipo que se ha dado, que es de un 20%, que equivale aproximadamente a 2 millones de dólares, otra precisión que hay que hacer y que es muy importante, el Ministerio no ha pagado por el monto total del contrato, sino por un anticipo que corresponde más o menos al 30% de los productos. Este anticipo está protegido por una póliza que en caso de ser necesaria va a ser ejecutada. Todos estos procesos, procesos que mencioné, tienen plazos administrativos que están corriendo. En ese plazo administrativo la empresa también puede hacer las correcciones pertinentes y puede levantar estas objeciones o seguirá con los plazos que correspondan, ya sea a través de, en primer lugar, de la Dirección de Contrataciones y eventualmente de asesoría jurídica si fuera necesario. Así es. Bueno, entonces ese es más o menos un recorrido de todo lo que había mencionado. Estamos abiertos a cualquier consulta que puedan hacer. Me gustaría, Gerardo, si podemos moderar un poquito, porque yo no alcanzo a ver a todos allá. Ministro. Sí, adelante. En un momento el presidente de la República llegó a decir que la cuarentena se prolongaba una semana más porque se estaba esperando justamente esta carga de China con los equipos para el personal de salud. Ahora que fue rechazada gran parte de la carga, prácticamente su totalidad, ¿qué pasa con la cuarentena? Sí, bueno, el Ministerio de Salud Pública en primer lugar ha hecho otros llamados. Tenemos uno en etapa de adjudicación justamente en este momento por casi 80 millones de dólares con 142 ítems, 25 empresas interesadas que están en ese proceso de adjudicación. Entonces, sin duda, este era un proceso muy interesante porque nos permitía un colchón importante. Nosotros estamos distribuyendo de manera fluida a partir de otras compras que hemos hecho y a través de compras que se han hecho con los cooperantes, ¿verdad? Entonces, estos procesos nos van a permitir tener muchos de estos insumos críticos para la población general, para el personal de blanco. Nosotros estimamos que se puede llevar adelante toda la planificación que se ha hecho en los periodos que se ha hecho. Naturalmente, también hay otros factores, además de esto, que van a definir que se lleven adelante con la planificación inicial el plan de cuarentena inteligente. Cuando se llama a la primera licitación, ministro, que resultó desierta y en una segunda y en una tercera oportunidad, ¿es real que el plazo para proveer estos insumos era de 72 horas? No, los plazos no tengo la precisión adecuada en este momento como para decirles cada uno. No, los plazos eran más amplios, pero naturalmente nosotros en ese momento teníamos una expectativa de la posibilidad de un pico de epidemia mucho más cercano y nuestros plazos eran bastante cortos, ¿verdad? Estábamos interesados sobre todo en poder conseguir todos los insumos disponibles en el mercado y también todo lo que pudiera traerse fuera del país. Pero la mayoría de las ofertas tenían meses o semanas, muchas semanas, y de hecho habíamos tenido incluso gente que se había presentado inicialmente y que no pudo cumplir ni siquiera con los contratos. Ministro, también aprovechando la ocasión y mencionando ese mismo aspecto de lo que es el plazo. Entre la adjudicación y todo el proceso duró 72 horas, sin embargo, las empresas recibieron lo que son las órdenes de compra recién después de 10 días o más inclusive. Esta demora en lo que justamente estipula también una multa del 1% por cada día de atraso. Esta demora para recibir las órdenes de compra a las empresas, ¿es alguna manera para poder evitar que ellas reciban esta multa o por qué hubo una demora entre que ellas recepcionen las órdenes de compra y el proceso en sí de ágil que se realizó para la adjudicación? No hay ninguna demora, todos los plazos están corriendo. O sea que en este caso no se puede hablar tampoco que en la demora en sí pueda ser de repente para que las empresas no paguen la multa establecida. No, de ningún modo. O sea, los plazos están corriendo conforme lo que hemos mencionado. Cada uno de los productos, a partir de que han llegado aquí aparte, cada uno tiene un plazo determinado y el número de días está corriendo desde que se dio esa evaluación o el acta de rechazo aquí de insumos estratégicos. Ministro, otros gobiernos como el de Italia han recurrido directamente a convenios entre gobierno y gobierno
precisamente con el gobierno de la República Popular China. ¿Usted en el equipo de emergencia han evaluado esa posibilidad, atendiendo que otros países han adquirido de manera directa, gracias al control que existe de China sobre su economía y su producción? Bueno, nosotros como Ministerio de Salud en particular hemos intentado contactar con varios proveedores de origen, hemos buscado realmente todo tipo de alternativas a los efectos de las compras. Hemos hablado también con gobiernos para incluso planteamiento de donaciones, de compras conjuntas, compras en origen. Hemos agotado todo, digamos, de República de Corea, hemos hablado con la República de Taiwán, así que todo tipo de medidas. Recordemos que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China continental, entonces también eso plantea ciertas dificultades a la hora de las compras, ¿no? Ministro, hablaba usted de una nueva licitación de 80 millones de dólares. Estos insumos que van a estar llegando al país nuevamente van a ser de afuera de China. Y lo siguiente, ministro, en la Unión Industrial Paraguaya la vez pasada empresarios hablaban y no entendían por qué en este momento de recesión económica, por qué no se compran algunos insumos que el país provee y tiene para proveer al ministerio. Sí, esta licitación de la que hablamos, estamos hablando de 142 ítems. Una vez que sean adjudicadas las empresas, nosotros no podemos anticipar de cuáles van a ser sus proveedores de origen, ¿verdad? Respecto a la industria nacional, nosotros estamos muy de acuerdo con ellos. Es más, hemos favorecido y hemos tenido contactos con ellos para la provisión y vemos con muy buenos ojos que mucha gente, muchas industrias se reconviertan hacia rubros no tradicionales en el área de salud. Y de hecho hay industrias que tienen eso avanzado. Nosotros vemos como algo muy positivo, alentamos. De hecho, conviene a todos porque puede hacer sostenible, digamos, el suministro de algunos insumos críticos. Habría que ver qué en particular hablan. Incluso me he reunido, por ejemplo, con el sector metalúrgico en el ámbito de la fabricación de camas que tenga los niveles requeridos en los hospitales, ¿no? Sobre la primera licitación de 14 millones y todas las dudas que se han generado en torno a esta licitación, incluso también se menciona de que estarían implicadas en la falsificación de facturas. Creo que la CEP también ya emitió su comunicado al respecto. ¿Qué medidas se van a tomar desde el Ministerio de Salud con respecto a esto? Y saber si es que van a continuar trabajando con ellos como proveedores, atendiendo a su situación y más aún con esta carga que ni siquiera se condice con lo que pidió el Ministerio de Salud. O sea, ¿qué argumentos también escribieron estas dos empresas porque trajeron cosas que no se pidieron? Okay. Sí, bueno, en primer lugar es muy importante en rigor separar que son dos procesos muy distintos, ¿verdad? Estamos hablando por un lado esto de la compra y por otro lado una denuncia de la cual yo tomé conocimiento, donde se habla sobre supuestos documentos alterados, digamos, para la provisión de ciertos medicamentos, ¿verdad? Bueno, en el segundo proceso, tan pronto tomé conocimiento yo de eso, creo que fue el miércoles. He hablado con asesoría jurídica, hemos solicitado un informe a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, se ha iniciado una investigación, ya hemos hecho una denuncia también al órgano investigador competente, a la Fiscalía, está en pleno proceso. Como en cualquier caso, con cualquier persona jurídica o cualquier persona física, hay que aguardar el proceso en sí para determinar la inocencia o culpabilidad. En tanto eso se dé, todas estas compañías están habilitadas, digamos, ¿verdad? Naturalmente para nosotros genera una intranquilidad, vamos a estar valorando eso también dentro de lo que nos permita el marco jurídico para poder también actuar en ese sentido, buscando siempre el mejor interés del Ministerio de Salud. Ministro, en estas condiciones... ¿Es cierto que las camas no cuentan con registro sanitario según lo solicitado por el pliego de base y condiciones para esta licitación? Sí, bueno, tengo entendido que tienen problemas de documentación también, es así, también problemas de documentación, pero el primer problema principal es de la articulación. Voy a tener que mostrarles un poco porque también me sirve para poder especificar algo que es muy importante. Cuando hablamos de camas de hospital,
estamos hablando de productos de diversa sofisticación, por decirlo así, ¿verdad? Le voy a explicar en términos muy sencillos. Ustedes tienen una cama y a veces la cama puede tener solamente el respaldo movible. Otras veces pueden tener también la zona, digamos, de la cintura y la zona de las piernas. Ahí hablamos de lo que se conoce como 3 articulaciones, pues. También tienen que tener barreras de protección a los costados, portazueros, revestimiento, un colchón muy particular que se tiene, que también es articulado. Entonces, esos son los requerimientos que tienen que tener en determinado momento según las especificaciones que hagamos. Y vamos desde una cama muy sencilla, la más sencilla de todas, que serían las que vieron algunos de ustedes en los hospitales de contingencia, que tienen solo el movimiento de respaldo, hasta una cama muy sofisticada de terapia intensiva que es eléctrica, por ejemplo. Entonces, es muy importante, no podemos comparar un modelo con otro. Para poder comparar de manera fehaciente, entonces tienen que ser realmente las mismas cosas. Es como comparar un teléfono celular de aquellos que solamente servían para hablar con un teléfono inteligente hoy, ¿verdad? Entonces, y hay distintos niveles de eso. Por eso, cuando se habla del precio de la cama, vuelvo a insistir, para esas especificaciones técnicas, el precio estipulado en el contrato estaba por debajo del precio de referencia. Y es más, en algunas conversaciones que hemos tenido con el sector metalúrgico paraguayo, que también tiene la capacidad, la mano de obra paraguaya, de poder construir las camas de este tipo, los precios están un poco por encima, pero naturalmente es mano de obra nacional, y entendemos que en una situación como esta eso puede ser de extrema utilidad, y vemos con muy buenos ojos que también incursionen en ese ámbito. Ministro, en estas condiciones, ¿el Ministerio va a ejecutar la póliza por esta licitación teniendo en cuenta el millonario desembolso que realizaron? Es un poco prematuro todavía porque, como decía antes, están corriendo los plazos. Lo que yo les puedo dar la seguridad plena es que una vez que, si se reúnen los presupuestos para que se tenga que ejecutar la póliza, así se hará. Ministro, una pregunta relacionada a las anteriores. De acuerdo al proceso del nuevo llamado por 80 millones de dólares, ¿cuándo podrían llegar esos insumos y equipos hospitalarios en nuestro país, según el proceso? Bueno, es variable, depende del ítem. Hay algunos que estarían listos ya incluso a la semana de la adjudicación, si todo corre por los canales correspondientes. Es muy probable que algunos de los ítems sean adjudicados antes que otros, dependiendo de cuáles sean también. Así que nosotros creemos que vamos a tener eso. Además, estamos recibiendo de forma gradual pero sostenida suministros a partir de cooperantes, ¿verdad? Ministro, voy a aprovechar y le hago ya varias preguntas. ¿Las camas dónde están y por qué todavía no pudimos verlas? En segundo lugar, el camión del Ministerio de Salud en el depósito de San Vicente, donde también hay camas similares, ¿es normal? ¿Qué estaba haciendo allí? En tercer lugar, el señor Pablo Lescano, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, renunció. ¿Qué cargo ocupa ahora? Sí, a ver si recuerdo todas. ¿Dónde están las camas? Primero, las camas están con la empresa, porque las camas no son nuestras. Recordemos, las camas, hasta que nosotros nos aceptamos, nos reúnen los requisitos, cuando fueron traídas para su evaluación inicial, los equipos biomédicos son un poquito más fáciles, porque las camas, porque al ver alguna cuestión obvia, como el hecho de, por ejemplo, de que no tuviera 3 articulaciones, ya rápidamente se nota que no tiene los recursos, entonces la empresa los retira inmediatamente. Lo otro era, perdón... ¿Qué hacía el camión del Ministerio de Salud en un depósito en San Vicente, donde también hay camas? No me consta, no sé si... la verdad que no me consta que... Están portadas del diario ABC Color, ministro, ¿Sí? ¿Le informaron hoy de eso? No he visto eso, Tito. Habrá que averiguar de qué se da. Te ratifico lo que he dicho antes. Las camas no están aquí porque no son nuestras. Después mencionaste al doctor Pablo Lescano. El doctor Pablo Lescano efectivamente presentó renuncias, es un alto funcionario, realmente con una enorme preparación, una persona muy importante. Por cuestiones familiares ha presentado renuncia. Él está dentro de la Dirección de Administración Financiera, pero ya no ocupa la Dirección de Contrataciones.
Ministro, ayer dijo de que le gustaría que Salud se libre de repente de esta carga de las licitaciones o las compras. ¿Quiere decir que asume que Salud se vio sobrepasado sobre toda esta situación? ¿Y quién sería el órgano encargado, según usted, de realizar estos procesos? Y si ya le planteó esta cuestión al presidente de la República. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, la situación de pandemia en el país y de coronavirus. Hoy, no sé si han visto más de países europeos desarrollados que han tenido insumos, que han tenido dificultad para conseguir, que incluso no han podido llegar de sus proveedores o algunos de los productos que han recibido han tenido que ser devueltos. O sea, el desafío de las compras en este mundo actual, con problemas de producción, de logística, en determinado momento incluso de confiscaciones, es para todos los países del mundo. Mi punto es el siguiente simplemente. El Ministerio de Salud, antes de la ley de emergencia e incluso con ella actualmente, tiene que competir a nivel mundial en lugares donde en 2 o 3 horas uno tiene que pagar el 100% del producto para poder competir de igual manera con otros países. Competimos entonces de manera desigual para hacerlo, ¿verdad? Con otros países. Hay países que han centralizado sus compras o que tienen otros lugares. Nosotros creemos que eso es interesante. Se están llevando también en este momento algunas medidas a la práctica que aumentan todavía más la transparencia. En el ámbito del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, estamos, a pesar de que todas las licitaciones son públicas, estamos transmitiendo eso vía Facebook. Tenemos una plataforma que cualquiera de ustedes puede entrar en el Ministerio de Salud Pública, donde van a ver las metas del Ministerio de Salud Pública, van a ver los recursos humanos que fueron contratados, a dónde fueron destinados, las adquisiciones, las donaciones y dónde fueron remitidas. Pero en una palabra es realmente desafiante para cualquier país, no solo para Paraguay, y una compra centralizada puede ser interesante. Es un desafío. Ahora tenemos, por ejemplo, la tienda virtual con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde se van a poder alzar ofertas, pero esta tienda que da más transparencia tampoco garantiza los plazos ni los precios. Entonces, fíjense ustedes la complejidad que tiene esto. Realmente resulta bastante difícil y creemos que es una opción válida, ¿verdad? Hay diversas modalidades que se pueden aplicar. Aún así conviene, ministro, arrancar con el plan de flexibilización el lunes 4, teniendo en cuenta la caída de este lote considerado importante y la aún no adjudicación de las demás licitaciones. Sí, bueno, creemos que estamos en plazo. Como he mencionado, la cuarentena se llama inteligente precisamente porque nos permite no solamente tomar todos los recaudos para poder empezar a tener algunas libertades, sino también porque nos permite movilizarnos para adelante, para atrás o plantarnos según sea necesario. Entonces, si hace falta el freno de mano por esta o por cualquier otra razón, se aplicará. Ministro, sobre las personas que estuvieron involucradas en este proceso administrativo que resultó mal, digamos, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo ellos están en esos cargos? El de la UOC que ya renunció. ¿Qué pasa con la auditoría interna del ministerio? ¿Por qué no se pudo detectar este esquema que aparentemente venía ya desde hace tiempo trabajando con las mismas personas en varios ministerios, no solo en el suyo, ministro? Y esto que estamos haciendo ahora, ¿no estamos violando la medida de distanciamiento, ministro? Ahora mismo acá, con el parlante, con todos juntos acá en este lugar. Bueno, empiezo por lo primero. En primer lugar, el Ministerio de Salud no tiene ninguna violación, digamos, a los contratos, o sea, no tiene una responsabilidad. El contrato está siendo ejecutado, o mejor, las medidas en relación al contrato se están dando estrictamente conforme a como tiene que ser según la normativa. Entonces no hay una irregularidad del Ministerio de Salud propiamente. Las demás denuncias, que pueden ser muy saludables, tienen que ser investigadas, y tienen que ser investigadas a partir quizás de una emisión de una información de la prensa por los canales institucionales pertinentes y los órganos naturales de investigación. Y eso se hará seguramente si tiene los méritos suficientes. Algunas de ellas ya están en curso de hecho, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, el Ministerio de Salud Pública está aplicando estrictamente el contrato como debe ser.
efectivamente tenemos que cuidarnos un poco más, estamos haciendo lo mejor posible, pero realmente yo creo que tenemos que siempre mantener el tema del distanciamiento. O sea, estamos cuidando lo mejor posible, pero es una crítica muy válida. Ministro, del porcentaje del 30% que se trajo en esta primera etapa, ¿cuánto se rechazó? ¿Fue la totalidad? Y con relación justamente a esta situación, ¿qué detalles maneja? Bueno, hasta ahora 3 de los 6 ítems son los que han sido evaluados, ¿verdad? Los 3 por el momento han sido rechazados, pero con posibilidades de la empresa de poder revertir eso. Los otros 3 todavía no han sido evaluados. Ministro, a 50 días de cuarentena, ¿se puede saber, ministro, cuánto por ciento ya se ejecutó del fondo destinado para el ministerio? ¿Y se puede saber mucho mejor cuántos millones hablamos? Sí, bueno, tenemos que ver un poco, les invito a ver ese tablero que tiene el Ministerio de Salud Pública. Muchos de estos procesos, precisamente por la dificultad que tienen y por la magnitud, algunos están en pleno curso. Cuando ustedes entran en la parte de adquisiciones, en la parte de donaciones, sobre todo en la parte de adquisiciones, les va a llevar a todos los procesos licitatorios a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Van a poder ver el detalle específico de cada una de estas cosas. Tenemos obligados en diversos procesos ya por arriba de los 100 millones de dólares asignados, pero los procesos están en distintas etapas. La situación del plazo de 24 horas, ¿esto cómo van a corroborar? ¿Se va a aplicar? ¿Van a solicitar ya la entrega de estos productos para este plazo de 24 horas o cómo queda a partir de ahora? Sí, ya se hicieron todos esos procedimientos, ¿verdad? Como les dije, son procedimientos normales. Se hacen, se notifica a la empresa, eventualmente se intima a la empresa, se notifica también a los seguros, al seguro de la póliza. Tienen procesos que son típicos, que se llevan adelante, tienen plazos bien delimitados y como les dije antes, eventualmente se eleva la información desde insumos estratégicos a la Dirección de Contrataciones y eventualmente, si fuera necesario, asesoría jurídica también entrará para los procesos de rescisión, ¿verdad? Es un llamado por la vía de la excepción. Las empresas son, además de ser un número muy pequeño, también coincidentemente están ligadas a un mismo clan familiar y las empresas también tienen antecedentes, ya sea por hecho de estafa o lesión de confianza en años anteriores y también ya habían recibido otros procesos licitatorios en el ministerio. ¿Por qué no se convocó a más empresas si bien ustedes pueden hacer la invitación? ¿Por qué no hubo también a otras que trabajan en el mismo rubro? Porque justo a estas mismas que también responden a un mismo sector familiar. Sí, en primer lugar, en rigor, y esto es muy importante porque también escucho que son empresas de maletín o cuestiones por el estilo. Estas empresas son proveedoras habituales del Estado paraguayo hace por lo menos más de 5 o 6 años, ¿verdad? Y participan constantemente de diversos procesos licitatorios y lo hacen en forma regular, ¿verdad? Los procesos de llamado por vía de la excepción igual son procesos abiertos a todo el mundo, por eso decía, no son restrictivos, cualquiera puede participar de esos procesos, ¿verdad? Independientemente del número de empresas invitadas. Incluso en este caso hubo 3 empresas no invitadas que han solicitado los pliegos de base y en la etapa de competición puede presentarse cualquiera, incluso las que no fueron invitadas o las que no solicitaron el pliego de base. Según se verifica en la página de contrataciones públicas, para las primeras 3, los 3 llamados anteriores, se solicitó básicamente 72 horas para proceder a la entrega de la totalidad de los bienes solicitados. Sin embargo, para este nuevo llamado se le dio básicamente 10 días. Encima, se debe considerar que también en este llamado se le adjudicó y se le convocó a 3 empresas de un mismo grupo familiar. Además de esta acotación y esta consulta de por qué esa diferencia de plazo, considerando que ahora la urgencia es mayor, ¿cuándo se va a emitir la segunda orden de compra para este llamado que ya está ejecutado? ¿Se va a esperar que esté a puerta la llegada del avión que está trayendo? ¿O cuál es el mecanismo que se utiliza para definir esa urgencia, señor ministro? Sí, vuelvo a decirle, todos los plazos están corriendo conforme al contrato, naturalmente. No hay ni más ni menos de lo que debe establecerse.
Podemos hacer después algunas precisiones con el director de insumos que conoce más el detalle, pero absolutamente todo está corriendo. Por otra parte, otra cosa que olvidé también acotar ahí es los procesos que lleva el Ministerio tienen ciertos filtros administrativos. Desde el momento que las empresas pasan esos filtros administrativos, pueden competir independientemente de la opinión que pueda tener cualquiera de ustedes o nosotros al respecto. Incluso tiene protección jurídica en ese sentido. Y no tenemos ningún proceso o ningún antecedente jurídico que haya impedido a estas empresas competir. Hoy, ¿cuál es la situación del personal del Blanco, ministro? ¿Se encuentran preparados los médicos para hacer frente igual a esta pandemia y en caso de que se presenten cualquier tipo de complicaciones? Eso teniendo en cuenta que el lunes se toma esta medida diferente. ¿Y cuál es el plan B que están manejando en caso de que decidan llevar a otro o prorrogar esta medida directamente? Sí, bueno, estamos trabajando arduamente. Si la pregunta está dirigida al ámbito de los equipos de protección individual, naturalmente, como he mencionado, tenemos otros procesos abiertos. Estamos continuamente buscando aquello que sea del mejor interés para nuestros funcionarios y para el Ministerio de Salud Pública en términos de la provisión de esto. Eso se hace incansablemente. Buscamos también distribuir en diversos procesos, de modo a que si alguno tiene dificultades, tengamos algún otro. Eso se hace desde el principio, ¿verdad? Entonces seguimos haciendo. Yo, como dije antes, hay que valorar esto dinámicamente. Si nos damos cuenta que tenemos algunos problemas de algún tipo, ya sea desde el punto de vista epidemiológico propiamente, logístico, lo que sea, vamos a ir valorando cuál es la mejor decisión con el gobierno nacional. Por eso hablamos, como dije, de una cuarentena inteligente, en términos de libertades que se van asumiendo gradualmente o en términos de la posibilidad de hacer cambios bruscos de estas fases del plan de cuarentena inteligente. Ministro, ¿cuáles son las firmas que otorgaron la póliza de seguros a IMEDIC para esta provisión? No tengo en mente la empresa, podemos rápidamente pasarles ese dato después. Ministro, la empresa Royal Seguros, para todas las empresas que participaron de esta compra directa, la empresa de seguros, pero ¿van a haber cambios dentro de las áreas administrativas del Ministerio de Salud? ¿Se inició algún sumario por este proceso que parece tener algunas irregularidades? ¿El señor Ignacio Pidal mantuvo o no reuniones con directivos del Ministerio de Salud? ¿Y usted está al tanto de los chats del señor Alcides Velázquez con el señor Ignacio Pidal? Sí, yo mismo he tenido una reunión con el señor Pidal, así como he contactado a otros empresarios, a brokers, incluso a nivel internacional, gente de Israel, de todos lados, a los efectos de poder buscar realmente los mejores precios. Ni siquiera tanto los mejores precios, en ese momento era cualquier oferta que pudiera acercar al país, cuando realmente era muy difícil para cualquiera conseguir aprovisionamiento de esto. Recordemos que todos los países europeos han pasado por esta dificultad y todos los países en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo estoy siempre comprometido con todo lo que tiene que ver con la transparencia y recibo como algo muy saludable todas las denuncias que puedan venir desde el punto de vista periodístico, así como también las denuncias que puedan venir desde el ámbito político, incluso tenemos de hecho una comisión y también hay algunos parlamentarios que hacen investigaciones. Me parece eso todo muy saludable, pero me parece más importante aún no olvidar que estas cosas se tienen que dirimir a través de los canales institucionales y en los órganos naturales. Entonces, nosotros vamos a hacer eso y lo vamos a hacer en base al mérito que encontremos en alguna de estas denuncias, en base a las situaciones que analicemos internamente, pero no debido a una presión mediática o política. Pero, ministro, ¿es un canal institucional, un chat de WhatsApp entre el señor Alcides Velázquez y el señor Ignacio Pidal verificando precios de estos insumos?
Sí, bueno, no puedo hacer un juicio de valor sobre eso. Hay que valorar el contexto general, en qué ámbito se dio, por qué se dio y si existe alguna configuración de irregularidad o no en una conversación que puede ser privada, ¿verdad? Muchas veces cuestiones prácticas se pueden manejar de un modo menos oficial, pero en el momento en que hay que tomar las decisiones, eso se hace a través de los canales pertinentes y por escrito, ¿verdad? Claro, lo que pasa, ministro, es que en ese chat se mencionan precios y el cuestionamiento que hace el señor Ignacio Pidal es que después se compra por un precio más alto, a pesar de haberle consultado por parte del señor Alcides Velázquez del Ministerio de Salud. Bueno, habrá que valorar eso eventualmente. Lo que les puedo decir es que nosotros hemos recibido todo tipo de precios, incluso precios extremadamente bajos, y cada uno de esos terminó siendo cotizaciones que se perdieron. Se han caído un sinnúmero de estas cotizaciones. Entonces, a lo largo del mes anterior, sobre todo, esa ha sido la constante y nos ha obligado a buscar todas las formas más creativas posibles de poder generar procesos que realmente nos lleven a la obtención de esos insumos. De hecho, eso es lo que ha derivado en esta compra por vía de la excepción. ¿Y los sumarios? ¿Van a haber sumarios dentro del Ministerio de Salud o Sí. cambios? Si corresponden, se va a hacer la investigación pertinente, los sumarios y también los cambios que fueran necesarios. Pero quiero dejar algo bien claro y lo voy a decir firmemente, porque para mí no solamente es una cuestión que corresponde estrictamente a lo que hay que hacer, sino para mí es una filosofía de vida también. Todo el mundo que trabaja conmigo sabe que si hay algún indicio de corrupción, de transparencia, algo que sea debidamente comprobado, va a dejar el cargo inmediatamente. Pero también sabe que vamos a respaldar a todo el mundo mientras eso no se demuestre. Entonces, esa es mi postura, vamos a llevar adelante y vamos a estar muy atentos. Vamos a conducir todos los procesos de investigación que tengan que hacerse, vamos a buscar todos los canales para generar mayor transparencia. Ya hemos hecho varias cosas, como mencioné el tablero, mencioné el Facebook Live que estamos haciendo de cada una de las cosas para poder darle incluso más transparencia a todo. Así que estamos realmente comprometidos con eso, pero debemos hacerlo en un ámbito y un canal institucional. Ministro, usted dice que las camas no están aquí porque no son de ustedes. Entonces, ¿qué hacen aquí las mascarillas y los demás equipos de protección? Sí, porque estamos hablando de insumos y están en cuarentena. Esa es justamente la figura que explicaba al principio de la reunión. Como están, por ejemplo, estos productos a mi izquierda, que no tienen nada que ver con el contrato, que también están en cuarentena. Entonces, ya sea porque tienen algún problema de documentación o de especificación técnica o de trazabilidad que debe documentarse y debe resolverse, y muchos de ellos pueden resolverse en ciertos plazos relativamente breves. Entonces, ese es el objeto. Entonces, desde el punto de vista jurídico, aunque estén físicamente aquí, no son nuestros todavía. ¿Qué van a pasar de estos insumos después, ministro? Perdón, no escuché bien. Bueno, porque son entregados aquí justamente para que se haga la valoración documental y la valoración de las especificaciones técnicas, y porque existen plazos administrativos que deben cumplirse antes de definir si deben ser totalmente rechazados o si eventualmente van a poder sortear esos obstáculos y el Ministerio va a hacer uso de eso. Si no se dan esos presupuestos, entonces naturalmente esto tiene que ser retirado de nuevo por las empresas porque es propiedad de ellas. Ministro, también aprovechando la ocasión y volviendo al tema de los plazos, ustedes emplazaron por 24 horas a las empresas para que puedan reemplazar aquellos productos que forman parte de este lote y que les entreguen lo que ustedes habían pedido. ¿Exactamente en qué horario? Porque estimamos que en el transcurso de hoy, ¿en qué horario se cumpliría ese plazo de 24 horas? Y lo segundo también relacionado a esto, ¿ya se confirma la aplicación de la multa que establece el pliego de bases y condiciones y el contrato también por el atraso que ya se está generando, o no se va a aplicar esa multa a las empresas? Mira, todos los procesos tienen plazos efectivos. En primer lugar, se hace un acta, se rechaza, se le insta a que presente 24 horas. Si no presenta, se le hace ya el acta de rechazo. Creo que eso ya se ha dado, ¿sí? Ya se ha dado, los plazos están corriendo. Si las multas se aplican, se aplicarán.
están en ese proceso. Absolutamente todo está corriendo por los canales habituales. ¿Cuándo se pagó el anticipo? ¿En qué fecha? ¿Nos pueden confirmar esa fecha? No tengo en mente exactamente cuándo se pagó el anticipo, ¿verdad? Vuelvo a decirle simplemente que el anticipo está cubierto en un 100% por la póliza. Hay una celeridad para realizar la firma, la adjudicación, la firma del contrato, el pago del anticipo. Sin embargo, para recibir, para entregar los productos, para emitir las órdenes de compra, no hay una celeridad adecuada a la compra por excepción, por vía de la urgencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa diferencia, señor ministro? Para entregar los productos se le da un tiempo de 10, 20 días, sin embargo, para darle el anticipo no pasó ni 72 horas la firma del contrato. Bueno, en primer lugar, no hay nada particular respecto a este contrato, pero consideremos también que estamos trayendo el 30% de todo lo que se ha comprado. O sea, tenemos todavía un volumen más importante inicialmente en el contrato previsto. Entonces, naturalmente tiene que haber unos plazos que están determinados dentro de lo razonable, se han hecho con la celeridad importante y responden seguramente a cuestiones prácticas del suministro y provisión de esto. Ministro, las empresas adjudicadas se pronunciaron, se comunicaron con el ministerio en base a todas estas irregularidades. Yo no he hablado personalmente con ellos, se hace por los canales y los conductos correspondientes. Lo único que puedo decir es que sí hemos recibido una nota oficial unos días previos a la llegada del cargamento, donde han establecido un motivo de fuerza mayor también en China, porque se han agregado otros trámites burocráticos y de certificación que dificultaban el paso de una provincia a la zona de Hong Kong. Eso es lo que puedo adelantarles de mi parte, por lo menos. Diálogos ahí desde el punto de vista formal de intercambio de documentos, de las actas que establecen el no cumplimiento de ya sea documental o de especificaciones técnicas. Lo que corresponde, digamos, a un intercambio dentro de un contrato rutinario dentro del Ministerio de Salud Pública. ¿Se puede prolongar la cuarentena rígida si no se cumplen con las otras compras que ahora llamó el Ministerio de Salud? Hay que analizar todo, Pito. Yo creo que se puede prolongar por una diversidad de motivos. También puede haber problemas de orden epidemiológico, puede haber problemas de no acatamiento, de aumento de riesgo. Continuamente hay que hacer estas valoraciones para tomar la mejor decisión. Ministro, para aclarar, estos insumos que hoy están siendo rechazados por parte del Ministerio, estos insumos no significa que no sirva para la lucha contra el COVID, porque puede ir a parar en el sector privado si es así, y ustedes se van a hacer el seguimiento para aclarar un poco, ministro. Sí, correcto. Efectivamente, como les mostré hoy, las mascarillas, por ejemplo, quirúrgicas, cumplen perfectamente las especificaciones técnicas, ¿verdad? Naturalmente igual van a tener que arreglar la parte documental, digamos, pero sí, están en perfectas condiciones desde el punto de vista técnico. No así documental, pero nosotros como institución estamos absolutamente obligados a regirnos estrictamente por todas las normativas vigentes. Bueno, yo les agradezco mucho y les invito después con el director de insumos si quieren visualizar el resto de los productos que están en cuarentena. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí están, compañeros de la audiencia, palabras del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con respecto a estas compras de insumos y elementos que llegaron de China y que, por cierto, no cumplen con los requisitos dentro del documento que se le había entregado a las empresas adjudicadas para la mencionada compra. Se hizo una entrega del 30%, menciona, y en torno a esa entrega, ese anticipo es precisamente que llegaron estos insumos de China durante las últimas horas y que ninguna de ellas aparentemente cumple con los requisitos. Reiteramos eso, solamente están acá los insumos como ser, por ejemplo, mascarillas, entre otros, así como lo que tiene que ver con sueros, pero eso sí llegaron de otro país, mencionaba el ministro, no tiene que ver con la compra realizada últimamente, y las camas son las que no fueron aceptadas y no están aquí en el Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, porque a simple vista
ya no cumplían con los requisitos, lo que decía Mazzoleni en la conferencia. Insiste él que están todavía los plazos establecidos, que todavía no se ha sobrepasado el tiempo, y también insistió acerca de que todos los ítems, todo lo adquirido estaba por debajo en el precio de referencia, porque incluso en algún momento se insistió en la sobrefacturación. Overoles, que son prácticamente los mamelucos, exactamente, mascarillas y camas son las que hoy por hoy no están dentro de las normativas establecidas para poder usar en este caso. Lo demás sí, de alguna manera se ha aceptado. Y Judith, que estuvo en la conferencia de prensa, en tal sentido, cuando le preguntaban a Judith sobre la póliza, evidentemente como están los plazos, hasta ahora no será ejecutada, porque lo que se pretende es finalmente adquirir los insumos ya a cambio de estos. Sí, y hay que ver lo que dicen las empresas que se encargaron de traer estos insumos y que son las responsables de, por cierto, no haber cumplido con lo estipulado en los documentos firmados con la cartera estatal, en este caso con el ministerio, ¿verdad? Acá estamos viendo los productos que están en cuarentena porque es el protocolo que se tiene que cumplir para estos tipos de compras, permanecen acá por un periodo de tiempo, pero lo decía Mazzoleni, en cuanto a las mascarillas y los otros insumos también, no es que no cumplan con los requisitos técnicos, están en condiciones, pero no así formaría parte de las marcas requeridas por la entidad. Eso es lo que especificaba Mazzoleni. Ahí está haciendo un recorrido, Jorge, nosotros no podemos ingresar todos juntos, hasta acá podemos. Entonces él por lo menos les puede facilitar las imágenes, lo que son los otros productos que están aquí depositados en el Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso. Mazzoleni no se refirió tanto a lo que tiene que ver con la investigación por detrás. Ahora hay que ver cómo van a actuar las firmas que les proveyeron las pólizas a estas empresas adjudicadas, si va a haber o no también llamado a licitación después de esto y por supuesto si se va a instruir sumario también. Bueno, Judith, estamos muy atentos. Gracias por este contacto. Será hasta la próxima. Hasta luego.